Buenos días, la clase de hoy va a tratar sobre la esclerosis múltiple. La agenda a desarrollar, introducción, con una breve referencia histórica, la anatomía patológica, la etiopatogenia y los distintos factores de riesgo causantes de la enfermedad. Vamos a discutir sobre la fisiopatología, la clasificación de las distintas formas de esclerosis múltiple, la clínica, los exámenes complementarios necesarios para llevar un diagnóstico, los distintos criterios clínicos para arribar a un diagnóstico apropiado, los diagnósticos diferenciales y las distintas formas. La primera descripción clínica de la enfermedad y la primera monografía con descripción macroscópica detallada corresponde al profesor Jean-Martin Charcot en el año 1868, distinguido neurólogo francés de aquella época, que describió también otras muchas enfermedades neurológicas. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es la enfermedad autoinmune desmielinizante más frecuente que afecta al sistema nervioso central. También es la enfermedad autoinmune desmielinizante mejor caracterizada en cuanto a sus descripciones clínicas y su fisiopatología. Constituye una causa importante de discapacidad en los adultos jóvenes. La esclerosis múltiple es considerada un trastorno de autoinmunidad mediado por linfocitos T periféricos que inician una cascada inflamatoria en el sistema nervioso central, comprometiendo los oligodendrocitos y la microglia con destrucción de la vaina de mielina y produciendo también lesión axonal. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria heterogénea desde el punto de vista desde los hallazgos clínicos, genéticos e imagenológicos, y así también de las características de la anatomía patológica, que está caracterizada por un proceso inflamatorio, fenómenos de desmielinización, gliosis y lesión axonal con afectación neuronal. Esas múltiples áreas focales de pérdida de la mielina en el sistema nervioso central constituyen las características placas desmielinizantes, que son áreas bien delimitadas de mayor de 1 milímetro y varios centímetros. Son generalmente redondas y ovaladas, a veces con prolongaciones digitiformes hacia afuera en general. Se pueden encontrar rodeadas por uno o varios vasos y a la impresión son de color grisáceos. Las placas activas revelan ya una coloración más rosada. Es una enfermedad inflamatoria caracterizada por afectación de la sustancia blanca en distintos sectores del sistema nervioso central. Y así vemos que los lugares más característicos de la presentación de estas placas son en la región subcortical, que no están ni en contacto con las paredes de los ventrículos ni con la corteza cerebral. Una región muy característica son las placas periventriculares, que están pegadas a la pared de los ventrículos. Luego las placas yuxtacorticales, que están en contacto con el manto cortical, o sea, sustancia gris. Luego tenemos las placas que afectan el nervio óptico, el cuerpo calloso, la región del tronco cerebral, el cerebelo y las placas espinales, sobre todo la médula espinal cervical, que también en un 24%, 25% se tienen esta. Se desconoce la causa de la esclerosis múltiple. Se cree que es el resultado de la interacción de factores ambientales con susceptibilidad genética que desencadenan una respuesta inmune desregulada que llevan a padecer la enfermedad. Existen factores de riesgo no modificables, como la historia familiar y la genética. Si bien es considerada
la esclerosis múltiple una enfermedad esporádica. Hay numerosas publicaciones de la referencia de casos familiares entre hermanos, de padre e hijos. Hay un gran estudio canadiense que mostró que los gemelos monocigóticos del mismo sexo tenían un 25 a un 35% de posibilidad de presentar esclerosis múltiple, y los gemelos disigóticos del mismo sexo solo un 3 al 4% de presentar esclerosis múltiple. Esto y numerosas publicaciones más refuerzan la importancia de la predisposición genética en la presentación de la esclerosis múltiple. También está vinculada a los antígenos de histocompatibilidad, como el HLA-DRB1-15, que también es más prevalente en las mujeres que en los varones. Las causas infecciosas han sido siempre tenidas en cuenta, analizadas desde estudios virológicos, bacterianos, micológicos, y con el único virus que se los llegó a relacionar fue con el virus de Epstein-Barr de la mononucleosis infecciosa, porque parecería ser que favorece el desarrollo de la esclerosis múltiple por un mecanismo de mimetismo molecular con los antígenos de la mielina. El lugar de nacimiento es muy importante, y esto está relacionado con la zona geográfica. La esclerosis múltiple tiene una distribución geográfica muy heterogénea en todo el mundo. Aparentemente está mucho más vinculada a las regiones de climas fríos de mayor latitud hacia el norte que en las regiones cercanas al Ecuador, donde la prevalencia de la enfermedad es muy baja. Así, tenemos referencia de que Kurz, un investigador importante en esclerosis múltiple, diferenció a las regiones de alto riesgo, cuando la prevalencia es más de 30 por 100.000 habitantes, como ocurre en el norte de Estados Unidos, Canadá, y en el norte de Europa, como vemos acá de rojo, y en algunas zonas como las regiones escandinavas, algunas veces la prevalencia llega por arriba de 200 por 100.000 habitantes. Luego tenemos las zonas de mediano riesgo, que serían cuando la prevalencia es de 5 a 29 por 100.000 habitantes, y como tenemos en el sur de Europa y algunas regiones de Sudamérica, como sería nuestro país, en la región, digamos, sur de África, algunas regiones de Oceanía. Y luego tenemos las regiones de baja prevalencia, que están, dijimos, relacionadas al Ecuador, que la prevalencia es menos de 5 por 100.000 habitantes, como sería la región de Centroamérica, México, el norte de América del Sur, África y la región sur de Asia. En nuestro país hay muy pocos estudios de prevalencia, y todos son a nivel local. Tenemos así un estudio de prevalencia hecho por el Grupo de Enfermedades de Demencia de la Sociedad Neurológica Argentina en el año 2008, en la cual establecen en la ciudad de Buenos Aires una prevalencia del 14 al 19.8 por cada 100.000 habitantes. Si hacemos una proyección a nivel nacional, se estimaría en forma, digamos, empírica, que en el país podría haber entre 5.600 y 8.000 personas con esclerosis múltiple, y en nuestra provincia, teniendo en cuenta de 1,5 millones de habitantes, podemos estimar que aproximadamente habría 350 personas con esclerosis múltiple. Los factores de riesgos modificables: el tabaquismo. Está demostrado que el hábito tabáquico provoca lesión en la sustancia blanca, afectando la mielina y en el axón, favoreciendo el desarrollo de la esclerosis múltiple y su progresión. Y también está demostrado que la cesación del hábito tabáquico produce la eliminación de su riesgo de progresión de la enfermedad. La vitamina B también tiene un efecto importante en el sistema inmunológico, y está demostrado que la deficiencia de vitamina B produciría una alteración en la inmunidad innata y adaptativa de los individuos, favoreciendo la presentación y el posterior desarrollo de la enfermedad
elemento para tener en cuenta de la importancia de la suplementación en caso de deficiencia. El alto consumo de sal y la obesidad con un alto índice de masa corporal también serían elementos favorecedores de la enfermedad. La enfermedad afecta más a mujeres en relación de 2-3-1 con respecto al hombre, y en el hombre son más frecuentes las formas primarias progresivas. La edad de inicio estipulada sería entre 20 y 40 años. Los ensayos clínicos se han hecho desde el día 50 años y está visto que hay un 12-13% de personas que tienen menos de 20 años que presentan esclerosis múltiple. En cuanto a la influencia étnica, los pacientes de raza blanca las personas de raza blanca mayor predisposición que presentan la raza negra y los esquimales. Con respecto a la fisiopatología de la esclerosis múltiple, podemos decir que por un proceso de tolerancia inmunológica a nivel del timo, la mayoría de los linfocitos T autorreactivos, o sea, de autoinmunidad, son eliminados. Pero este proceso es imperfecto y algunas células T, linfocitos T, alcanzan el torrente sanguíneo que en personas sanas normalmente los linfocitos reguladores mantienen bajo control estas células. Si se pierde esta regulación, o sea, el efecto de neutralizar esos linfocitos T, estas células podrían activarse en la periferia, pasar o migrar hacia el sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica. Al llegar al sistema nervioso central, provocan un fenómeno de inflamación, desmielinización y también daño neuronal. Se cree que una vez activado en la periferia, los linfocitos T, CD4 y CD8, junto con los linfocitos B y células de la inmunidad innata, que infiltran el sistema nervioso central y allí liberan citocinas como interleucina 1 y 6 y factores de necrosis tumoral que actúan sobre las células residentes de los mismos. La clasificación de la esclerosis múltiple, de acuerdo a sus distintos tipos, tenemos la forma recaída y remisiones, secundaria progresiva y primaria progresiva. La forma de presentación más frecuente son las formas de recaída y remisiones, que representan el 85% de los casos. Están caracterizadas por brotes o recaídas que son manifestaciones de disfunción neurológica que duran más de 24 horas, no están influenciadas por la fiebre ni por un cuadro infeccioso y tienden a mejorar, digamos, en forma paulatina durante algunos días o algunas semanas. Estos brotes o remisiones, con el tiempo, en las primeras épocas, tienen una recuperación total, el paciente vuelve a la normalidad, se van presentando sucesivamente con el tiempo y pueden con el tiempo llegar a dejar alguna secuela después de un brote o una recaída. Luego tenemos la forma secundaria progresiva, en la cual el fenómeno inflamatorio de las recaídas y remisiones que precede a esta forma se transforma en un proceso neurodegenerativo y el paciente empieza a tener una progresión evolutiva lenta de su discapacidad sin tener que ver con las recaídas. Está más o menos, hay distintos tiempos de conversión a una secundaria progresiva, pero se estima que después de los 10 años de evolución de la enfermedad, aproximadamente un 50% de los pacientes pasarían a una forma secundaria progresiva. Y luego tenemos la forma primaria progresiva, que representa aproximadamente el 10% de los pacientes, y el cual tiene una lenta progresión de su enfermedad continua. El paciente no presenta brote o son brotes muy leves,
pero siempre lo que predomina es la forma de progresar la discapacidad en el tiempo. Tenemos entonces recaídas y remisiones, la forma que le sigue, que es la secundaria progresiva y la primaria progresiva. No podemos dejar de establecer el concepto de lo que es un síndrome desmielinizante aislado, un síndrome clínicamente aislado, que es un primer episodio de disfunción neurológica aislado en el tiempo, monofásico, con signos y síntomas subjetivos de una patología desmielinizante del sistema nervioso central. Acá es un síntoma aislado en el tiempo, que puede ser una neuritis óptica, puede ser un síndrome cerebeloso, puede ser una monoparesia, distintos síntomas neurológicos de presentación aislada, que con el tiempo se pueden repetirse el brote y convertirse en una esclerosis múltiple ya clínicamente definida. ¿Y cuáles son los elementos de pronóstico de conversión? Es que el paciente tenga un síndrome desmielinizante o clínicamente aislado con imágenes positivas en la resonancia magnética o un líquido cefalorraquídeo con bandas oligoclonales. Los síntomas de la esclerosis múltiple son muy variables de una persona a otra, incluso de una misma persona. Esto tiene que ver con las distintas manifestaciones clínicas que están indicando la afectación de la sustancia blanca en distintas partes del sistema. Es muy importante considerar los síntomas de inicio de la enfermedad. Así tenemos el más frecuente es la alteración de la sensibilidad en un 45%, que se manifiesta con manifestaciones de déficit sensitivo en un miembro inferior, en ambos miembros inferior, miembro superior, en región perineal, etc. El déficit motor en un 40% en sus distintas expresiones, monoparesia, disparesia, paraparesia, las parestesias, trastornos sensitivos subjetivos sin expresión objetiva en un 21%, los síntomas del tronco en un 20%, sobre todo manifestaciones de los oculomotores, la neuritis óptica en un 20% son síntomas iniciales de la esclerosis múltiple y los síntomas cerebelosos menos frecuentes, un 15% como manifestación de neuritis múltiple. Vamos a analizar rápidamente cuáles son los síntomas de los distintos sitios lesionales. Y así tenemos que en nervio óptico tenemos una pérdida, una disminución de la agudeza visual con un escotoma seco central y característicamente en general es unilateral. El paciente presenta dolor orbitario o periorbitario y aumento de esta sensación dolorosa con los movimientos oculares. El fondo de ojo normalmente es sin cambios inicialmente y con el tiempo puede llevar a una papilitis, o sea, una atrofia de papila. Los síntomas medulares son los trastornos de la sensibilidad en los miembros en sus distintas modalidades. Pueden tener una paraparesia simétrica, pueden tener síntomas relacionables con una vejiga neurogénica y presenta un signo muy característico que es el signo del Hermite, que es una sensación de descarga eléctrica o disestésica al flexionar la cabeza. Los hemisferios cerebrales pueden expresarse con las distintas formas de hemiparesia, modalidades tanto en lo relacionado a los motores y también al déficit sensitivo con la misma distribución, y los trastornos cognitivos que son de presentación un poquito más tardía. El tronco encefálico, la forma de manifestarse son a través de la paresia de los óculos motores, especialmente del sexto par craneal, y también tiene una parálisis internuclear y manifestaciones relacionadas con la sensibilidad facial por afectación de los núcleos del trigémino a nivel del tronco. El cerebelo se caracteriza por presentar ataxia de tronco, ataxia de la marcha y dismetría de los miembros, además de nistagmo. Los síntomas y signos en el curso de la enfermedad, la fatiga, que puede estar desde el inicio, es un síntoma muy discapacitante, aumenta con la actividad física, con el calor. Los pacientes se sienten muy agobiados en verano, les cuesta mucho entrar en la actividad.
El dolor tiene sus distintas formas, es muy proteiforme en esta enfermedad. A veces son dolores de tipo neurálgico, son disestesias dolorosas, causalgia, o puede tener dolores provocados por las rigideces articulares, por la espasticidad. Las alteraciones esfinterianas, la incontinencia en la misión imperiosa por una hiperactividad del músculo detrusor de la vejiga, son de presentación afortunadamente más tardía en esta enfermedad. Las alteraciones sexuales, como tanto en el aspecto físico como psíquico de las personas, que llevan a una disminución en ambos sexos de la libido, y en los hombres es más frecuente la disfunción eréctil y en la mujer la anorgasmia. Los trastornos cognitivos que son dijimos de presentación un poco más tardía, están presentes en un 40-70% de las personas y se caracterizan por trastornos de la memoria inmediata, difusión, alteración de la atención, funciones ejecutivas y lentitud del procesamiento cognitivo. Los trastornos afectivos, el más frecuente es la depresión, que no es difícil dejar de entender teniendo en cuenta que es un componente depresivo reactivo relacionado con la edad de presentación de las personas entre los 20 y los 40 años en momentos importantes de sus vidas. Los exámenes complementarios, tenemos la resonancia magnética, la punción lumbar, los potenciales evocados, son los tres métodos que tenemos a disposición para el diagnóstico de esta enfermedad, fundamentalmente la resonancia magnética, y los análisis de sangre para realizar diagnóstico diferencial con las enfermedades que remedan o tienen características similares a la esclerosis. La resonancia magnética es el método por excelencia, no puede estar ausente en el diagnóstico de esta enfermedad y porque tiene gran sensibilidad para ver las lesiones y las placas de desmineralización tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Hay que respetar un protocolo, hay que hacerlo bajo protocolo y está con un equipo preferentemente de 1.5 Tesla o más y no tiene que faltar estos cortes, que es el T1 y el T2 con cortes axiales y el T1 con gadolíneo y el flare sagital. Mínimamente para tener un estudio de calidad o que nos permita sacar conclusiones tenemos que tener este protocolo. Estas son las secuencias convencionales que nos aportan mucha información. La más específica o las mejores que tienen una gran sensibilidad para ver las placas son las secuencias de T2 que vemos el líquido cefalorraquídeo acá en los ventrículos color blanco y podemos ver nítidamente las placas, en este caso de ubicación subcortical o periventricular. En el FLAIR, que es otra secuencia que se usa, que es de muchísima utilidad en esta enfermedad, el líquido cefalorraquídeo es negro, pero sí se ven claramente las placas, incluso se las ven que brillan más y tienen mejor definición incluso que las secuencias T2. Estos son cortes axiales, pero no puede faltar, ya dijimos, el corte sagital, porque el corte sagital nos permite ver las placas acá en su ubicación característica, que es el cuerpo calloso, acá en forma radiada en la intercepción calloso-septal, como radiada como dedo de guante. Esto es una localización muy característica de la esclerosis múltiple, si bien no es patognomónica, ayuda mucho al diagnóstico. Estas lesiones revelan estados anatómicos en distintos estadios, edema, desmineralización, remineralización, gliosis, etc. No puede faltar tampoco el T1, que nos permite ver, el T1 tenemos el líquido cefalorraquídeo negro, y si bien no se ven las placas desmineralizantes, podemos ver esta imagen negrita que se llama black hole, que son hoyos negros. Me está indicando que es un paciente que tiene una enfermedad de larga data y me está indicando que está con atrofia, está con una lesión ya axonal. Esto también es importante el estudio volumétrico del T1 para ver el grado de atrofia cortical que está relacionado con el deterioro cognitivo. Y finalmente tenemos que hacer el T1 con gadolíneo. No hay un estudio completo si no tiene gadolíneo que nos permite ver, como en este caso, una placa, una pequeña plaquita que
tiene un anillo completo que toma y toma otras imágenes que toma gadolinium ya en forma nodular con relleno completo. Esto me está indicando que hay una afectación está en un proceso activo, inflamatorio, con lesiones actuales, y me está indicando que hay una alteración de la barrera áurica. La característica y localizaciones de las placas generalmente son ovoideas o redondeadas, perpendiculares a los ventrículos, tienen de 1 milímetro a varios centímetros, se localizan en las distintas regiones que ya establecimos, en la sustancia blanca periventricular, en contacto con las paredes de los ventrículos, subcorticales, en sustancia blanca, sin contacto con los ventrículos y la corteza. Tenemos las lesiones yuxtacorticales en contacto con el manto cortical, las características imágenes en cuerpo calloso, que como recién dijimos, se ven claramente en la secuencia FLAIR sagital. Acá vemos esta imagen como dedos de guante, muy característica del cuerpo calloso. Luego tenemos las lesiones infratentoriales, tronco, cerebelo, o como esta imagen que estamos viendo acá, que es en los pedúnculos cerebelosos. Y finalmente la imagen en T1 con gadolinio, que nos muestra como en este caso un anillo incompleto, y es muy importante el gadolinio para diferenciar de lesiones agudas como esta de las lesiones crónicas, o sea que nos da una visión del tiempo de la enfermedad. Tenemos las imágenes, las placas cervicales. La médula cervical es la más frecuente afectada de toda la médula. Aproximadamente un 24% de los pacientes presentes en la enfermedad son afectación longitudinal, más de 2 segmentos, y generalmente se localizan en la región lateral de la médula. El otro estudio que tenemos que hacer es el estudio del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Lo que buscamos es la detección de las bandas oligoclonales, que son la expresión cualitativa del aumento de inmunoglobulinas intratecal. La presencia de inmunoglobulinas, una o dos bandas en el líquido cefalorraquídeo de inmunoglobulina G, de bandas oligoclonales, y ausencia en el suero líquido, nos dice que este paciente está con un aumento de la síntesis de la inmunoglobulina en el líquido cefalorraquídeo. Los otros estudios son los potenciales evocados para ver la funcionalidad de las vías de conducción sensoriales, tanto de la visión como la audición, como del sistema somatosensitivo. El potencial evocado visual, que es el que generalmente se pide, tiene positividad aproximadamente en el 85% de las personas, y tiene la conducción nerviosa de la vía óptica enlentecida, lo que decimos tiene la latencia 100 prolongada, conservando la morfología normal. Tiene mucha utilidad cuando el paciente nos refiere que tiene disminución de la visión para confirmar la afectación de la vía óptica, o también en pacientes asintomáticos podemos ver las latencias aumentadas y llegando a la conclusión de que el paciente tiene afectada la vía óptica. Los potenciales evocados somatosensitivos solo son positivos en un 40% y los auditivos en un 15% de los pacientes con esclerosis múltiple. Son exámenes complementarios que pueden utilizarse o no de acuerdo a la presentación clínica. Entonces, el líquido cefalorraquídeo positivo, recordando, tiene bandas oligoclonales líquido cefalorraquídeo y ausentes en el suero. Ese podemos decir que es un líquido positivo, pero recordar que está presente en el 95% de los pacientes con esclerosis múltiple, pero hay otras entidades neurológicas como infecciones crónicas, virales, de autoinmunidad, neuromielitis óptica, panencefalitis esclerosante, que también lo pueden tener positivo. ¿Y qué es un potencial evocado visual positivo? Cuando tenemos la latencia de la onda P100 prolongada, pero con morfología conservada. ¿Cómo diagnosticamos la esclerosis múltiple? Debido a la complejidad de los síntomas, no es tan fácil diagnosticar y es necesario, diría perentorio, descartar otras enfermedades con síntomas similares. El interrogatorio es fundamental para conocer, tener mayor referencia de la historia de la enfermedad, de
su momento de presentación, muchas veces nos consultan por algún síntoma neurológico, pero en el interrogatorio o reinterrogatorios podemos armar una historia de enfermedad que deviene de muchos años. También es importante, por supuesto, el examen neurológico completo, y como no existe un marcador biológico para diagnosticar la esclerosis múltiple, esta enfermedad se diagnostica por criterios clínicos. Lo que actualmente se usa son los criterios de McDonald del año 2017. Los criterios de McDonald incluyen evaluaciones clínicas e imagenológicas, en la cual tenemos que enfatizar sobre dos conceptos que son diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo. La diseminación en el espacio, desde el punto de vista clínico, podemos decir que el paciente tiene diseminación en el espacio cuando tiene dos o más regiones anatómicas no contiguas afectadas. Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta con una neuritis óptica y una ataxia cerebelosa, ese paciente tiene una diseminación en el espacio desde el punto de vista clínico. La diseminación en el tiempo tiene dos o más brotes con más de un mes de diferencia entre ellos. ¿Qué significa? Paciente que hace un brote de enfermedad y a los 6 meses o al año repite otra recaída u otro brote, ese paciente tiene diseminación en el tiempo. Estas son las formas de demostrar la diseminación en el espacio y el tiempo desde el punto de vista clínico. Anteriormente a la aparición de la resonancia magnética, los criterios de Schumacher hacían diagnósticos probables de esclerosis múltiple solo con los criterios clínicos. En la evaluación de la enfermedad de la esclerosis múltiple se tienen que excluir otros. Afortunadamente tenemos ahora la resonancia magnética que nos permite diagnosticar la diseminación en el tiempo y en el espacio con criterios de las imágenes. El grupo europeo estableció en estos criterios de McDonald cuáles son las características de la imagen para establecer la diseminación en el espacio. Y así tenemos que si tenemos una o más lesiones en T2, que son las áreas para ver las lesiones indemnizantes, características de esclerosis múltiple en 2 o más de las regiones de las 4 del sistema nervioso central que mencionamos acá: periventricular, cortical o subcortical, infratentorial o médula espinal. O sea que si tenemos una lesión, por ejemplo, periventricular y una lesión en médula espinal, podemos decir que ese paciente tiene una diseminación espacial desde el punto de vista de la imagen. Y los criterios de diseminación en el tiempo, creo que son los grandes avances que están dando acá en esta etapa. Presencia de una nueva lesión en T2 y o realce con gadolímeno en nueva resonancia magnética. Es decir, si hacemos una nueva resonancia con respecto a una basal o previa, independientemente del tiempo transcurrido, la aparición de una nueva lesión o la presentación de gadolíneo nos está indicando que ese paciente tiene un criterio de diseminación en el tiempo desde el punto de vista imagenológico. Y en un debut de enfermedad, la presencia de lesiones simultáneas con y sin contraste gadolíneo, en cualquier momento nos permite diagnosticar la enfermedad. O sea, que incorporar los criterios de imágenes para el diagnóstico nos ha permitido hacer el diagnóstico en forma mucho más rápida, mucho más perentoria y adelantar los tiempos de tratamiento de la enfermedad. O sea que, de acuerdo a este último criterio, si el paciente cae a la consulta, llega a la consulta solo con una neuritis óptica y tiene una resonancia magnética de cerebro y de médula, en la cual vemos imágenes sin contraste e imágenes con contraste, o sea que toman gadolíneo, podemos ya en la primera consulta decir que ese paciente tiene esclerosis múltiple. Bueno, y esto un poco para ir resumiendo, digamos, lo que hablamos de los criterios diagnósticos. El diagnóstico tiene que tener una dispersión o diseminación en el tiempo y una diseminación en el espacio. ¿Cómo buscamos la diseminación en el tiempo?
ya sea por el relato de la historia clínica en el cual el paciente nos relata que tuvo 2 o más brotes. Pero puede pasar que ese paciente no nos relate que tuvo 2 o más brotes, que tuvo un solo brote, pero tiene una resonancia magnética, como ya dijimos, que toma gadolinium y que tienen imágenes nuevas en la resonancia de control, y con eso ya estamos llegando al criterio de diseminación en el tiempo. Es una forma de diagnosticar la esclerosis múltiple, tomando los criterios clínicos e imagenológicos. Para la diseminación en el espacio tenemos 2 lesiones separadas en zona no contigua, por ejemplo una hemiparesia y un síndrome cerebroso. Tenemos la dispersión espacial en forma clínica, pero también podemos buscar la dispersión espacial a través de la resonancia magnética viendo lesiones en distintas áreas cerebrales o los potenciales evocados, en este caso pueden ser de utilidad. De esta forma, cuando cumplimos los criterios de tiempo y espacio, podemos diagnosticar la esclerosis múltiple. En caso de duda, nos aporta información la presencia de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Los criterios de McDonald enfatizan mucho en la necesidad de diagnóstico diferencial. Hay enfermedades clínicas que pueden tener similitudes, sobre todo en las imágenes, a la esclerosis múltiple. Entonces, hay que hacer un laboratorio completo diferenciando enfermedades inflamatorias, autoinmunes, genéticas, neoplasias, metabólicas, etc., en la cual el listado es bastante grande. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento en sus distintos aspectos de las recaídas o brotes, los tratamientos modificadores de la evolución de la enfermedad, el tratamiento sintomático y la rehabilitación. Cuando hay un brote o una recaída, el tratamiento, en esto hay uniformidad a nivel mundial, es la metilprednisolona endovenosa, que se hace 1 gramo por infusión en 3 o 5 días, y si no da resultado, en las formas muy activas, muy agresivas, se puede usar el recambio plasmático, que es la plasma. Los tratamientos modificadores de la enfermedad, desde el año 1995, hay tratamientos inmunomoduladores que permiten modificar el curso, la evolución natural de la enfermedad. No curan, pero son de eficacia y son bastante seguras, que requieren, por supuesto, un control, una vigilancia farmacológica permanente. Así tenemos los interferones beta 1A y 1B acetato de glatilamer, que fueron medicación, lo único que teníamos hasta hace 7 o 8 años, y actualmente tenemos ya los medicamentos orales como el fingolimod, teriflunomida o dimetilfumarato. Y luego tenemos los medicamentos de segunda línea, que son medicamentos que se pueden usar cuando los de primera línea muestran falla terapéutica, o se pueden usar de entrada cuando son formas de enfermedad muy agresiva. Todos estos medicamentos, como dijimos, modifican el curso de la evolución natural, no son tratamientos de curación. No menos importantes son el tratamiento sintomático, considerar cada uno de los síntomas proteiformes de esta enfermedad. Así tenemos el dolor neuropático, usando los anticonvulsivos, la carbamazepina, la pregabalina, o los antidepresivos como la amitriptilina, la duloxetina, son medicamentos que pueden ayudar a controlar la enfermedad. Para las urgencias de incontinencia miccional tenemos la oxibutinina y la solifenacina, más el apoyo, por supuesto, de un especialista en neurología. Los trastornos de la marcha, sin ninguna duda, necesitan de una rehabilitación neurológica, una reeducación de marcha, y existe un medicamento, la fampiridina, que en un 50% de los pacientes le mejora la performance humana. La espasticidad es un síntoma muy discapacitante, sobre todo en las formas progresivas, primarias y secundarias progresivas. Existen numerosos tratamientos, los farmacológicos más conocidos, baclofeno y diazepam. Se puede usar en la forma más severa la toxina botulínica, y hay otros más, digamos, más invasivos, como la bomba de baclofeno. Siempre también, por supuesto, con el apoyo kinesiológico. La depresión, los inhibidores de la recaptación de serotonina como sertralina y fluoxetina han mostrado buen resultado. La fatiga,
hay medicamentos como la amantadina y la 4-aminopiridina que pueden ayudar a controlar este síntoma bastante discapacitante. Por supuesto, con las medidas higiénicas dietéticas, la dieta, buscar, digamos, evitar los esfuerzos prolongados, los lugares cálidos, etc. Y todos los pacientes ya con presencia con signos de disfunciones neurológicas tienen que tener un tratamiento de neurorehabilitación interdisciplinario, coordinado, dirigido por un médico fisiatra o un especialista en neurología con la especialidad de rehabilitación. El equipo interdisciplinario se constituye por la kinesiología, la terapista ocupacional, nutricionista, psicología, fonoaudiología, que tienen que actuar, como ya dijimos, todo en forma interdisciplinaria y bajo una única conducción, una coordinación. La rehabilitación ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a favorecer su reinserción social, su reinserción social, a mantener una actividad social, laboral y familiar con las actividades de la vida diaria lo más normal posible. Bueno, y finalmente, ya terminando, vamos a recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad debilitante crónica del sistema nervioso central. Constituye una causa de severa discapacidad en adultos jóvenes con una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Existen dos formas principales en cuanto a los tipos: recaída y remisión, en la cual predomina la inflamación, y la de fenotipo progresivo, en la cual tenemos primaria o secundaria progresiva, en la cual predomina la nivelación. La resonancia magnética es una herramienta esencial para el diagnóstico y el seguimiento de la esclerosis múltiple. Ante la ausencia de una prueba específica, el diagnóstico de la enfermedad se basa en los criterios de McDonald del año 2017, en la cual se debe demostrar la diseminación en el tiempo y en el espacio, ya sea a través de las imágenes o de las manifestaciones clínicas. Existen numerosos fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple con diferentes niveles de eficacia y seguridad. Y por último, la rehabilitación es un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias.